Vamos a tomar contacto con Francisco Espinel nuevamente, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para conversar y analizar lo que ha sido el discurso del presidente Petro. Francisco, ¿cómo estás? Buen día y gracias por el contacto. Hola Sergio, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, gracias a Dios. La tecnología, bueno, Sergio. Hoy nos juega una buena pasada la tecnología. Sí, está fallando bastante también acá. Sin embargo, bueno, les mando un abrazo muy grande con unos 18 grados centígrados acá en la capital de Colombia. Estamos en estos momentos pues prestos a ustedes para hablar de esta intervención de Gustavo Petro en el G77 más China. Sí, bueno, recién analizábamos con Eleonora Gosman desde Brasil el discurso de Lula y coincidíamos en que la mayoría de los presidentes, valga la redundancia, coincidieron en el análisis de que es necesaria una nueva gobernanza mundial en relación a la economía, al manejo del medio ambiente y también de la aplicación de algunas normas demasiado estrictas para aquellos países que a lo mejor no han contribuido tanto al cambio ambiental, pero que sí son víctimas de este cambio ambiental. Así es, Sergio. Precisamente en la intervención que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en La Habana, Cuba, el 15 de septiembre, el énfasis que hizo principalmente fue pensar muchísimo en digamos, ese perdón que solicitaba más de la deuda externa para poder ellos comenzar precisamente con una economía de sostenimiento. Dos términos que él aclara muchísimo en su discurso es precisamente uno que se llama la despetrolización o la descarbonización de la economía y por otro lado, pues la desfosilización también de esa economía, ¿de acuerdo? Sí. Él dice que muy consecuente con lo que hiciera unos meses atrás en su intervención en la Universidad de Stanford, hablando de que el capitalismo y obviamente las economías, el crecimiento desbordante de la economía había causado unos estragos muy grandes en el cambio climático. Entonces habla puntualmente de que en este caso, si nosotros no despetrolizamos, si no descarbonizamos la economía, pues definitivamente los éxodos de la humanidad van a ser grandísimos y hablaba de una intervención de más o menos 3.000 millones de personas, donde ese éxodo podría ser algo ingente, es decir, algo muy preocupante para todos. Yo, la verdad que cuando escuché los distintos discursos y todos coincidían más o menos en el mismo eje temático, ¿sabes a qué lugar me llevó aquellos que hemos analizado un poco la historia desde la Revolución Industrial a esta parte? La época en que Winston Churchill tuvo que literalmente cerrar Londres por la contaminación producto de la energía generada a partir del carbón. Digo, esto no es algo nuevo. Digo, ahora el continente europeo se está dando cuenta de que estamos frente a un problema de cambio climático. Él habla puntualmente de Estados Unidos y de la Unión Europea como los que menos quieren aportar precisamente a bajar esos niveles de contaminación y esos altos grados de afectación al cambio climático. Lo que pasa es que en el discurso, que evidentemente muestra una posición muy no conciliadora, sino más bien de crítica, ¿no? Obviamente a estas potencias. Yo pensaría en esa solidaridad con Maduro, con Silva, con el mismo Díaz-Canel de Cuba, ¿no? Sí. En lo que ellos dicen puntualmente, ¿no? Que es que hemos sido nosotros colonizados y hemos sido esclavizados por esas economías mundiales y que necesitamos nosotros más bien liberarnos un poco, y por eso decía puntualmente, creo yo que como lo dijo Maduro y como lo dijo Díaz-Canel, que este es el momento de los grupos del sur, que este es el momento en el que ellos pueden proponer obviamente una economía mucho más sostenible y de menos carbonización, ¿no? Como refiriéndonos al término de Gustavo Petro.
Pues Eso es. la idea del cambio de paradigma en cuanto a la generación energética ha anclado muy hondo acá en la Argentina. Digo, nosotros tenemos parques solares, tenemos una inversión muy fuerte en ese tipo de energía sostenible y sustentable, parques Sí. eólicos. Digo, ¿eso se puede replicar en Colombia, por ejemplo? ¿Se podría replicar en Colombia? Estamos demorados, Sergio. Sí, Estamos demorados porque nosotros somos un país y tenemos que decirlo, somos un país privilegiado por la posición geográfica que tenemos. sí, Nosotros estando en el trópico, teniendo dos mares, teniendo unas selvas tropicales que producen cualquier cantidad de alimentos y de fauna y flora, pues deberíamos nosotros procurar muchísimo más la conservación, obviamente, y el cuidado, ¿no? sí, de nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos picos muy importantes y hacemos unos esfuerzos muy sueltos en las diferentes capitales, Medellín, Cali, Bogotá, ¿no? Cuando hacemos el día sin carro, por ejemplo, sí. pensando en cuánto puede disminuir esa contaminación que ocasiona el parque automotor en las capitales, pero realmente nosotros tenemos que meternos muchísimo más en el cuento de la energía solar, de la energía eólica, de todas estas herramientas precisamente que nos brinda a nosotros la innovación tecnológica para poder disminuir muchísimo más ese impacto negativo que estamos teniendo en el medio ambiente. ¿Por qué crees, Francisco, que se demora tanto el desembarco de estas nuevas tecnologías? Yo definitivamente, y lo dice Gustavo Petro al inicio de su discurso, ¿no? Él habla del tema de ciencia y tecnología. Él Sí, habla de que nosotros en Colombia, y la verdad es esa, somos demasiado tímidos y demasiado miedosos, o no miedosos, sino que tenemos otros intereses para poder invertir en ciencia y en tecnología, ¿no? Ustedes saben que el avance y el desarrollo tecnológico, el avance y el desarrollo científico es lo que le puede dar a un país también unas herramientas muy fuertes para poder atender todas las emergencias climáticas y las emergencias de cambios climáticos fuertes en el país. Nosotros pues no somos gracias a Dios, de fenómenos naturales muy grandes, pero sí somos conscientes que cuando hay lluvias que duran muchísimo más del tiempo establecido por las mediciones meteorológicas, pues nosotros sabemos que eso responde a unos cambios climáticos que se dan en el Atlántico, que sí. sugieren unos cambios de vientos y que hacen que precisamente nuestro bienestar climático pues se vea afectado. Ujú. Eh, ¿Hay intención real, percibís eso, digo, en el gobierno de Petro de cambiar algo o es solo desde lo discursivo? Es, Sergio, es muy complejo, ¿sí? Que un gobierno pueda entrar en unas inversiones grandes en temas de ciencia y tecnología si no trabaja con los empresarios. ¿De Claro, acuerdo? sí, Pero hay una posición muy crítica y sobre todo de mucha afectación a los empresarios en Colombia. Y evidentemente donde se vayan los empresarios, pues difícilmente el país va a tener esa inversión privada para poder atender y para poder desarrollar, ¿no? Estas investigaciones en pro de la tecnología. Puede haber una buena intención del gobierno nacional. Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero se necesita inversión privada. claro, claro, y Es un hecho. para eso hay que ser un país creíble, serio y confiable. Por supuesto, por supuesto. Y definitivamente los niveles de riesgo, los niveles de incertidumbre que tienen los empresarios en Colombia no les permite a ellos sentarse a hablar con este gobierno para poder decir, mire, vamos a invertir y vamos a ser nosotros los que apoyemos muchísimo la innovación y el desarrollo tecnológico y científico en el país. No, porque no tienen esas garantías a años posteriores de poder invertir con seguridad y con tranquilidad en el país. Ahora, pero si nosotros, Francisco, yo como argentino, vos como colombiano, analizamos eh, esto, digamos, y coincidimos hasta en que las necesidades de nuestros pueblos son las inversiones del sector privado, porque el Estado per se no puede resolver toda la demanda que se va generando. Digo, ¿por qué crees que la dirigencia política no lo interpreta de la misma manera? Y si lo interpreta, ¿por qué no lo aplica? Yo creo que no les interesa.
honestamente. Bien. Ellos haciendo precisamente honor o siendo leales a su pensamiento progresista y a su pensamiento de izquierda, evidentemente el sector privado o la economía privada para ellos no la consideran un, un aliado con el que podrían trabajar de la mano, sino que necesitan volverse ellos los todopoderosos que manipulen y manejen Claro. en su totalidad la economía. Esa es la realidad. Y acá hay una contradicción, digo, de ser progresista y atentar contra el progreso por una cuestión ideológica es caer en una contradicción. Total, Sergio. Hablamos nosotros de esas incongruencias y de esas choques que hay entre lo que dicen y lo que hacen, obviamente, ¿no? Que sabemos nosotros que lo único que hace es espantar a estos grandes empresarios del país. ¿Qué dejó como resultado el discurso de Petro? Porque he visto algunas consideraciones realmente muy a favor y otras diametralmente opuestas. Digo, ¿las consideraciones son solo políticas o se analizó el discurso de Petro en términos de política medioambiental? Para nada, Sergio. La verdad es que está pasando sin pena ni gloria. Lo registran algunos medios por obviamente el evento del G77 en la Sí. cumbre, pero no consideran que haya una propuesta seria, es decir, salvo decirle a Estados Unidos, oiga, bájenos la deuda externa o elimínenos la deuda externa para nosotros poder avanzar, e invitar al resto de países a que dejen de pensar en que hay que endeudarse más para poder meterse, ¿no?, en esta economía descarbonificada o esta economía sostenible, como lo habla Gustavo Petro. Pero los medios de comunicación, la verdad, no han hecho ningún tipo de análisis, quizás porque no hay una propuesta de base seria, no hay realmente una intención clara de que el gobierno desee decir, mire, ok, vamos a invertir más en el campo, vamos a invertir más nosotros en el desarrollo tecnológico del país, pero lo vamos a hacer de esta manera. No lo hay. Entonces, los gobiernos no lo están registrando. Claro, bueno, Perdón, los medios de comunicación. Sí, la falta de planificación es un riesgo que obviamente visualiza el sector inversor privado. Definitivamente, Sergio. Hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que ni suena ni truena en el país. Claro. Y esa es la realidad. Llevamos un año largo ya de haber cumplido el primer año de gobierno de Gustavo Petro y no hemos visto nosotros unas pruebas reales de investigación o de desarrollo en ciencia y tecnología que apunten precisamente hacia esa nueva propuesta de economía sostenible que está planteando él, pues solamente en sus discursos. Claro, sí. La verdad que cada vez que hablamos encuentro algo nuevo en Colombia, digamos, ¿no? Digo, encuentro algo nuevo, lamentablemente no a favor, ¿no? Sino en contra, ¿no? Falta de inversión en ciencia y tecnología. Acá nosotros somos críticos de por allí la superpoblación en los ministerios con cargos de funcionarios que no funcionan, ¿no? Pero existe y tenemos satélites dando vueltas, prestando servicios incluso a compañías privadas, el caso de los ARSAT. Digo, hay inversión en ciencia y en tecnología. Y no se ha detenido a pesar del cambio ideológico, ¿no? Digo, ha seguido su curso. Mire, Sergio, usted lo dijo, definitivamente. Aquí la crítica que hay en estos momentos es la creación de un nuevo Ministerio de la Equidad para que la vicepresidenta pueda tener algo que hacer, porque definitivamente no ha hecho sino viajar. Ajá. Pero entonces le crean un ministerio y le invierten, mejor dicho, va a tener más puestos y va a tener más recurso económico que otras entidades y otros ministerios que realmente lo necesitan en el país. No quiere decir que no sea, digamos, una propuesta que bien trabajada puede tener unos resultados interesantes, pero realmente en estos momentos crear un ministerio y insertarle los recursos más grandes que pueda tener una institución o cualquier ministerio del gobierno colombiano no representa sino una cosa. Lo dejo a su análisis o lo dejo a su interpretación. Sí, claramente, digo, estamos en un escenario similar, digamos,
con algunas diferencias que son notables, ¿no? El desarrollo energético, volviendo sobre el contenido del discurso de Gustavo Petro, de Lula da Silva y sobre lo que versó el G77 más China, digo, tenemos una inversión en recursos energéticos alternativos que es destacable a nivel latinoamericano. Mire, Sergio, digamos que de todas maneras, en medio de todas las críticas que le puedan caber a las intervenciones de Gustavo Petro y a sus participaciones Sí. a nivel internacional, hay algo que hay que reconocerle y es la coherencia que ha tenido con sus discursos, ¿no? Sí. Hay un tema que tiene muy nerviosa a la gente y es precisamente el tema del gas y el tema del petróleo, ¿de acuerdo? Sí. En Colombia. Hoy en día nosotros estamos teniendo resultados de aumentos en los precios del combustible en casi un 50%, 40%, ¿de acuerdo? Sí. Y eso pues complica muchísimo a los diferentes sectores. Por ejemplo, los transportadores, por ejemplo, todos los que transportan los diferentes, Sí. o mejor dicho, perdón, transportadores y taxistas. Esos son los dos gremios que en estos momentos están alzando su voz para protestar contra el gobierno. Y el tema del gas, sabiendo que nosotros tenemos unos recursos, pero que no están sino hasta unos años muy próximos. Nosotros no tenemos sino reservas de gas hasta unos 7 años, más o menos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Pero no está permitiendo nuevas contrataciones para que haya más explotación de estos yacimientos de gas en el país. Esto tiene nervioso a la gente también. Tampoco lo hace el Estado. No, pues es que el Estado yo creo que lo tiene muy claro, donde habla que, mejor dicho, se ha dicho que tienen unos intereses muy fijos en comprarle ese gas a Venezuela. Y nosotros decimos, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Se entiende. Es la geopolítica económica. Exactamente, exactamente. Y el apalancamiento de un régimen. de ideas progresistas. Sí, sí, bueno, ideas progresistas que hacen que las economías latinoamericanas vayan en retroceso, claramente, digo. Pero bueno, así es. Sí, lo que preocupa es el aumento que mencionabas del combustible, porque más allá de que hay que trabajar para bajar las emisiones de carbono, imagino que el pueblo debe estar preocupado por el aumento del costo de la logística de distribución de alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, en el país, inflación. Es decir, impacta en la inflación. Exactamente, exactamente. Y entonces cuando un transportador de alimentos sabe que tiene que pagar unos fletes y que tiene que pagar unos peajes a unos costos altísimos, pero que además el combustible para poder transportar sus tractomulas o sus camiones grandes, pues ha subido en un 45%, hombre, pues la cosa empieza a preocupar y empieza a generar muchísimas inconformidades. Francisco, si llega a ver esta nota alguien del gobierno de Colombia, seguramente no me van a dejar entrar, pero bueno, sigue pendiente la visita a Colombia. No te afanes, que de todas maneras por ahora seguimos encontrando cierto respeto por el periodismo, bueno, así sea crítico. Abrazo grande, Francisco, y como siempre muy generoso por participar con nosotros en la cúpula, en Vorterix Litoral y también para UCL, un canal latinoamericano. Abrazo grande, Francisco. Sergio, un abrazo desde Bogotá, un saludo para todos los que nos siguen y seguimos atentos a cualquier solicitud de información de ustedes desde Colombia. Abrazo grande.